Instituto Mexicano del Transporte. Buenos días a todos, mi nombre es Horacio Delgado y formo parte de la Coordinación de Infraestructura en Vías Terrestres. Buenos días, mi nombre es Cristina Nájera Montiel y colaboro en la coordinación de la normativa para la infraestructura del transporte. Vamos a comenzar con el taller de selección del cemento asfáltico según su grado de desempeño. En una primera parte vamos a tener una explicación técnica en la cual vamos a describir la selección de este asfalto en base a diferentes ensayos y cuáles son sus propiedades mecánicas. Como ya les había adelantado, en la segunda parte del taller presentaré la determinación del grado de desempeño de los cementos asfálticos según el sitio de la obra. Comencemos con el curso. Comencemos con una introducción general del taller. Primero, definiendo el objetivo del mismo, el cual es describir el procedimiento para la selección del grado de desempeño PG en una zona donde se ubicará una obra, considerando la intensidad del tránsito y la velocidad de operación de la carretera. Este taller va a estar dividido en dos partes. La primera, enfocada a definiciones técnicas como son los componentes de la mezcla asfáltica, el esquema de diseño, definiremos algunos aspectos de los cementos asfálticos y cómo lo podemos evaluar, ya sea desde el punto de vista de su comportamiento mecánico o de su grado de desempeño PG. En la segunda parte se verán aspectos de la normativa, como es la clasificación y determinación del grado de desempeño PG de acuerdo a la normativa de la SCT y finalmente se realizará un ejemplo de selección. Comencemos con la primera parte del taller. Antes de iniciar con la clasificación de un asfalto por grado PG, voy a empezar definiendo qué es una mezcla asfáltica. Con respecto a esto, podemos encontrar en la bibliografía diferentes definiciones de una mezcla asfáltica. Yo siempre opto por una definición simple de este material. Y esta es una combinación homogénea de material pétreo y material asfáltico, en algunos casos incluyendo aditivos o polímeros. Esta inclusión de materiales lo que le puede dar es un mejoramiento de sus propiedades mecánicas o térmicas, según sea el caso. Pero como vemos, tenemos dos materiales que son diferentes y lo que hay que describir es cuál es el aporte de cada uno de estos. Primeramente tenemos el material pétreo, que es el que nos va a dar la capacidad estructural de la mezcla asfáltica. Dependiendo de la granulometría, la calidad de este mismo material, vamos a definir los valores de módulo, si es estructural, si es una mezcla que puede servir como capa de rodadura o que va a tener algo más funcional cuando forme parte de un pavimento. Eso nos lo define el material pétreo, así como podemos ver los valores del módulo, como les decía, la resistencia de esa mezcla asfáltica. Entonces, ¿cuál es el aporte de este material asfáltico? Como pueden ver en muchas de las definiciones de las bibliografías, aparece como un ligante asfáltico y esa es propiamente su propiedad. Lo que vamos a tener es que este material va a mantener unidas las partículas del material pétreo. ¿Qué quiere decir? De nada me sirve tener una mezcla de materiales pétreos muy resistente y que tenga una buena capacidad estructural si cuando pasa el primer vehículo, con esas fuerzas que va a ejercer, desplazan a este material. Entonces tengo un problema, porque necesito que estas partículas se mantengan unidas. Entonces, de ahí es donde surge, vamos a decir, la utilización de un material asfáltico. Es un ligante, mantiene estas partículas unidas y le va a transmitir ciertas propiedades a esa mezcla asfáltica. Como decimos, de esta combinación homogénea de materiales vamos a tener la mezcla asfáltica que nos va a servir generalmente como una capa estructural o una capa superficial para pavimentos asfálticos. Siguiendo con esta definición de mezcla asfáltica, tendríamos que hablar sobre el esquema clásico del diseño. ¿Y qué significa esto? Acabo de mencionarles que una mezcla asfáltica es material granular más material asfáltico en una combinación homogénea, y una definición importante es que se debe asegurar
que tanto la mezcla como sus componentes sean de buena calidad y cumplan con las especificaciones establecidas. ¿Qué significa esto? Vamos a decir de modo de aplicación. Lo que significa es que yo tengo que revisar que ese material pétreo cumpla con las características que están en la normativa. Y cuando cumpla sabré que lo puedo utilizar. Luego voy a evaluar el material asfáltico, también voy a ver que cumpla con las características de la norma y después de que yo sé que estos dos materiales cumplen con normativa, los voy a utilizar y los voy a mezclar y ahí vamos a empezar una parte del diseño volumétrico, pero no antes. ¿Qué quiere decir? Esto nada más en resumen, que primero tengo que verificar que los materiales cumplan de forma individual para después formar una mezcla asfáltica. Ya después de eso, en el proceso de densificación, podemos tener, de acuerdo a las metodologías, diferentes sistemas de densificación. Vamos a tener una mezcla en base a un diseño volumétrico y vamos a evaluar el desempeño de esa mezcla bajo diferentes ensayos. Y esta interacción de los materiales nos va a dar el desempeño de nuestra fórmula de trabajo. Debido a que el objetivo del taller es caracterizar el material asfáltico de acuerdo a su grado PG, nos vamos a enfocar en este material. Por lo cual, lo primero que deberíamos hacer es definir qué es un material asfáltico. En la diapositiva podemos ver tres formas de clasificar o analizar el material. Lo podemos ver desde el punto de vista de su origen, en el cual sabemos que es un producto mineral de color marrón oscuro a negro, proveniente del crudo del petróleo, mediante diferentes procesos de destilación. Si lo vemos desde el punto de vista de su comportamiento, cuando forme parte de una mezcla asfáltica, estaremos hablando que es un material adhesivo, impermeable, y con un comportamiento reológico conocido como viscoelástico. Y como tercer punto tenemos desde el análisis químico, o lo podríamos saber desde el punto de vista químico. Y ahí sabemos que es un compuesto orgánico, donde el ensayo clásico para caracterizar sus componentes es el ensayo SARA, que evalúa las 4 fracciones que componen el material asfáltico, que son el material saturado, los asfaltenos, las resinas y los aromáticos. A continuación, veremos un poco sobre la clasificación de acuerdo a su comportamiento, dado que es la mayor aplicación que se tiene o la forma de análisis que se tiene cuando este material forma parte de un pavimento asfáltico. Como les comenté en la diapositiva anterior, vamos ahora a hablar sobre el comportamiento mecánico general de un material asfáltico. Entonces definamos cuáles son esas características desde un punto de vista simple. Primero tenemos que el material es viscoelástico y es sensible a la temperatura, o sea, tiene una sensibilidad térmica. ¿Qué significa esto? Significa que el material va a cambiar de propiedades de acuerdo a la temperatura a la cual se encuentre. Desde el punto de vista teórico tenemos que un material asfáltico a muy bajas temperaturas va a ser un material rígido, que va a estar sólido y que va a tener una cierta fragilidad. De hecho, ustedes pueden agarrar un cincel, le pegan y se va a quebrar el material. Eso estamos hablando menos 20, menos 30 grados centígrados. ¿Qué quiere decir desde este punto de vista? Que tengo un sólido elástico, o sea, un material rígido con una cierta elasticidad. Si nos vamos al otro extremo, a temperaturas muy altas, vamos a tener temperaturas de 140 a 150 grados, dependiendo del tipo de material que tengamos. Y lo que vamos a tener es que el material va a ser líquido y va a ser como un aceite. Si ustedes lo pusieran en un recipiente y lo vertieran, caería fácilmente. Y desde ese punto de vista tenemos un material que es un líquido con una cierta viscosidad. Y entonces tenemos, vamos a decir, los dos extremos, un sólido elástico, un líquido viscoso, pero son en temperaturas extremas que no son las temperaturas generales de operación de un pavimento en México. Entonces, ¿qué es lo que vamos
a tener en la realidad, vamos a tener una parte de la elasticidad y una parte de la viscosidad a temperaturas intermedias, 30, 40 grados, vamos a decir, durante el día. Si quisiéramos pensar en eso, van a compartir. Y es ahí donde sale este concepto de viscoelasticidad. A temperaturas, vamos a decir, de operación, vamos a tener ambas propiedades. Y los siguientes puntos, estamos hablando de la sensibilidad a la velocidad de deformación y la sensibilidad al tiempo de aplicación de la carga. Y también tenemos que hablar a la duración de la misma. ¿Qué me dice esto? Dicen, oye, tienes que saber que un material asfáltico reacciona o tiene ciertos valores de acuerdo a la velocidad a la cual tú apliques la carga. ¿Cómo se traduce esto? Mientras más rápido sea esta carga, mayor resistencia va a ofrecer el material asfáltico a esta carga. Y dice, cuando hablo del tiempo, recuerden, un material viscoelástico tiene diferentes propiedades. Una de ellas es la fluencia. ¿Qué quiere decir? Si ustedes le aplican una carga y pase a cierto tiempo, esa carga va a deformar el material. Y eso siempre hay que recordarlo. Entonces, depende qué tan rápido aplique la carga y cuánto dure esta sobre mi elemento asfáltico. Y esto se puede ver, no sé, desde el punto de vista muy básico en un laboratorio. Ustedes tienen un bote con asfalto a temperaturas, vamos a decir, intermedias, 30 grados. Ustedes quieren con su dedo deformar el material y están ahí picándole y haciéndole una fuerza sobre esa, vamos a decir, película de asfalto. Y lo más probable es que deformen ligeramente ese asfalto que tienen ahí, pero más fácil que se lastimen su mano o su dedo en ese proceso. Pero si ponen una pequeña pesa y el asfalto está a 30, 35 grados y la dejan ahí mucho tiempo, lo que va a pasar es que va a empezar a fluir y se va a ir al fondo. Eso es desde el punto de vista, vamos a decir, muy práctico, lo que significan estas cosas. Y el último punto es que cambia con el tiempo, vamos a decir, el medio ambiente en el cual va a estar inmerso este material. ¿Qué quiere decir? El material se envejece. No es lo mismo el material cuando está en un almacenado, en una refinería o en una planta de asfalto, que cuando ya lo mezclamos con el material pétreo y lo colocamos en un pavimento. El momento que siguió todo ese proceso de mezclado, transportación y compactación, el material asfáltico cambió sus propiedades. Igual, no es la misma condición cuando acabamos de colocar un pavimento. Ustedes lo pueden ver, cuando colocan un pavimento asfáltico se ve negro, ¿no? La superficie, que 5 o 10 años después de su colocación. ¿Por qué? Pues después de ese tiempo, si ustedes observan o pueden salir a la calle y ver un pavimento, ahora van a ver que ya no se ve negro propiamente, si no se ve gris, se ve opaco. O sea, ha cambiado sus propiedades por estar sometido a diferentes acciones medioambientales, se envejece. Entonces tenemos 3 condiciones: en condición original, cuando lo acabamos de colocar, y después de muchos años de su colocación. Entonces cada una de estas propiedades influyen en el comportamiento de un material asfáltico. Cuando hablamos de clasificación del material asfáltico y lo empezamos a ver un poco en retrospectiva cómo ha cambiado a lo largo de los años, podemos ver o buscar en la bibliografía que las primeras clasificaciones que se hicieron sobre este material eran basados en la penetración, que eran asfaltos grado penetración. En esa época existían 70, 110, que es un tipo de clasificación de material asfáltico de acuerdo a las temperaturas a las cuales realizaban este ensayo de penetración. Esta fue hace muchos años y fue evolucionando, y después de esta se volvió obsoleta esta clasificación y empezamos a clasificar en función de la viscosidad. Entonces, dependiendo de la viscosidad y ensayos adicionales, se hacía la determinación o la clasificación de un material asfáltico. En esto, recuerden, no hace muchos años seguíamos haciéndolo. Teníamos hace 20, hace 30 o hace 5. Eso es lo que más o menos obtenías en México en base a esta clasificación, y se tenían diferentes propiedades.
Esta clasificación también evolucionó con los años y ahora hacemos la clasificación en función del desempeño. Y en función de esta clasificación vamos a tener lo que se llama el grado PG. Entonces vamos a ver una definición de esta clasificación o cómo se compone esta clasificación, pero vamos a estar hablando de temperaturas altas y bajas, definiendo un rango en el cual es la sensibilidad térmica de este material, pero sobre todo porque lo vamos a asociar a acciones de desempeño, que es lo que nos importa. Muchas de esas clasificaciones previas que existían para el material asfáltico no podían asociar los valores que obteníamos a un efecto que se presentara en el pavimento, como son deformación permanente, agrietamientos, fatiga. No había una forma de hacerlo. Entonces se modificaron los equipos, los ensayos y la forma de clasificar para que este valor de clasificación fuera más eficaz y tuviera o estuviera asociado a un valor de desempeño o degradación que tiene o que se presenta generalmente en un material asfáltico cuando forma parte de un pavimento. Veamos ahora la clasificación del grado PG. Este sistema de clasificación está basado en las condiciones reales de clima y envejecimiento a las cuales va a estar sometido el material asfáltico durante su vida útil. En la diapositiva pueden ver un ejemplo de un PG 64H-22 y podemos ver que la primera letra PG son las siglas en inglés Performance Grade y que es el grado de desempeño. La siguiente letra, que es el 64, es la temperatura máxima que puede soportar ese pavimento con ese asfalto antes de sufrir deformaciones plásticas o deformaciones permanentes. La letra que ustedes ven ahí, la H que ven ahí, hay 4 diferentes clasificaciones, las cuales están definidas de acuerdo a un ensayo, que es el ensayo de MSCR, el cual tiene como finalidad evaluar la susceptibilidad del material asfáltico a presentar deformación permanente. Estos ensayos adicionales se fueron, incrementando o complementando, podríamos decir, el grado PG, porque las primeras clasificaciones no existían, pero uno de los problemas que se presentaron o que se observaron a lo largo de los años es que no era suficiente el primer valor, ya que varios o diferentes asfaltos podrían dar o daban grados PG similares o iguales y el desempeño en campo era diferente. O sea, faltaban ensayos en la clasificación para ser más precisos en el comportamiento del material asfáltico, como no lo hacíamos en base al grado PG, y es como surgen estos ensayos. Por ejemplo, el MSCR, que está enfocado en la deformación permanente. Y tenemos el último valor, que es el -22, y es la temperatura mínima que puede soportar el pavimento antes de sufrir deformaciones por agrietamientos térmicos. En pocas palabras, el efecto de las bajas temperaturas. Lo que podemos ver en la primera figura de la izquierda es que este grado PG nos define un rango térmico. Como les decía, la temperatura más alta habla de deformaciones plásticas, la más baja habla de agrietamientos térmicos, pero lo que debemos tener en cuenta, me dice, mira, en todo este rango, vamos a decir térmico, el asfalto se va a comportar de manera adecuada. Es lo que me está definiendo un rango térmico. Y eso ya lo podemos ver en diferentes aplicaciones. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la figura de la derecha, que es algo que podemos observar. Ustedes pueden tener, vamos a decir, un asfalto que acaba de salir de una refinería y con una clasificación de 64-16. Y este asfalto, vamos a decir, justamente sale y podríamos tener condiciones
de incremento, vamos a decir, de su grado pH, y eso lo podríamos lograr oxidando el asfalto. Si ustedes calientan y calientan el asfalto, lo que vamos a hacer es que estas condiciones de pH alto pueden aumentar, podría tener un pH 76, pero estaría afectando las condiciones bajas. ¿Qué quiere decir? Simplemente oxidar un asfalto no significa mejorar sus propiedades, porque el rango térmico que ustedes observan ahí es el mismo. Entonces yo no mejoré el asfalto. Hay versiones en las cuales se pueden adicionar algunos aditivos o polímeros, como les definí en la diapositiva de la explicación de una mezcla, en el cual nos permite mejorar su grado pH, ya sea en las temperaturas altas o en las temperaturas bajas, como ven en la diapositiva, pero lo importante es que incremento su rango térmico. Cuando vuelvo a evaluar el material o clasificar el material de acuerdo a su grado pH, puedo observar este cambio térmico en el asfalto, que es la importancia de esta clasificación. Conocer cómo o en qué rangos ese asfalto va a funcionar de manera adecuada. También, como pueden ver en esta diapositiva, esta clasificación no está asociada a materiales o asfaltos modificados, porque empecé la explicación con un asfalto convencional de refinería. Cada asfalto va a tener diferentes condiciones o formas de modificación, si así se requiere. El sistema de clasificación es independiente del tipo de asfalto. Al final me va a dar ciertas clasificaciones, pero no va a cambiar, vamos a decir, el origen del mismo. Puede ser un asfalto convencional o un asfalto modificado. Lo que vamos a tener es un valor diferente cuando yo lo clasifique, pero no está asociado a un material en particular. Un punto importante del grado pH es definir que la clasificación va de 6 en 6 grados. Esto está basado en análisis de confiabilidad o análisis estadísticos, y que definen que estos valores o estos rangos son los adecuados para la clasificación del grado pH. Entonces, desde el punto de vista general, podemos decir que la clasificación del grado pH pueden comenzar en 46 y van a ir cambiando o aumentando de 6 en 6. Entonces tenemos 46, 52, 58, 64 y así vamos avanzando. Y lo que tenemos es que no pueden haber pHs intermedios. ¿Qué quiere decir? No hay pH 60, no hay pH 74 o 78. Esos valores no existen. Les digo, la clasificación van de 6 en 6 y desde el punto de vista más bajo comienzan en 46. Cuando hablemos de la clasificación en México, los valores de temperaturas altas van a ir de 64 a 82. Para cada una de estas va a estar asociada una temperatura baja, la cual igual va a ir de 6 en 6 grados. El valor inicial es menos 10 y vamos a ir subiendo, más bien bajando. En las cuestiones de temperaturas vamos a tener menos 10, menos 16, menos 22, menos 28 y así vamos a ir avanzando de acuerdo al material asfáltico. De igual forma, en México hay un rango muy particular, el cual está fijo entre menos 16 y menos 22 grados centígrados. Entonces nuestro rango, como pueden ver en las figuras, va de 64 a 82, teniendo dos versiones de temperaturas bajas que son menos 16 y menos 22. Un punto importante para entender la clasificación de un material asfáltico es entender qué es lo que estamos haciendo. Y de ahí viene la pregunta, ¿todos los asfaltos son grados pH? Yo pensaría que la respuesta debería ser clara y sin dudas para la mayoría. Sin embargo, sigo creyendo que hay algunas dudas al respecto porque no se entiende qué es lo que estamos haciendo. Voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Imagínense que ustedes están en un laboratorio y
les llega una muestra de asfalto y la cual ustedes tienen que evaluar para un proyecto, para un servicio, para lo que ustedes quieran. Llega el asfalto al laboratorio y ustedes lo van a clasificar de acuerdo a la especificación que tengan. Supongan que ese asfalto viene de una refinería en México y digo, lo voy a clasificar de acuerdo a la viscosidad. Y si utilizo la norma anterior que está basada en viscosidad, pues muy probablemente voy a tener que ese es un AC20. Si yo digo, no lo quiero clasificar en base a viscosidad, ¿qué es lo que voy a tener? Vuelvo a hablar de ese asfalto y muy probablemente tengo un PG 64 menos 16 o menos 22, depende cómo salga la refinería, pero tendré una clasificación con otra metodología. Puede ser viscosidad, puede ser grado PG. El asfalto no cambió, es el mismo, simplemente estoy utilizando otros equipos de laboratorio, otro método de clasificación, pero el asfalto sigue siendo el mismo. Entonces, cuando entramos a discusiones o se cree que estamos hablando de asfaltos modificados cuando hablo grado PG, no, estamos hablando de otro sistema, como les decía, que está enfocado en el desempeño. Y como todo, como han podido ver a lo largo de los años, todos los procesos de materiales, de diseños, de forma de realizar las cosas han ido evolucionando. Y esto es parte de la aparición del grado PG. Y desde ese punto de vista, la respuesta a esta pregunta es sí, todos los asfaltos son grado PG, porque todos los asfaltos también son grado viscosidad, porque los asfaltos es un producto que sea grado PG o sea grado viscosidad, solo depende de la metodología que yo escoja para realizar la clasificación. Ya hemos definido que todos los asfaltos pueden clasificarse ya sea por viscosidad o por su grado de desempeño. Y ya cuando hacemos esto, pues parece que nos surge una pregunta que es muy evidente, y la cual es, ¿por qué tenemos que hacerlo por grado PG? Y no seguir clasificándolo en base a viscosidad, que es lo que más conocemos y es lo que hemos trabajado durante los últimos años. Y yo creo que la pregunta es razonable, ¿no? ¿Por qué cambiar? Si ustedes revisan la clasificación por viscosidad, pueden ver que hay diferentes ensayos. Tenemos penetración, punto de reblandecimiento. Si estamos hablando modificados, vamos a hablar recuperación elástica torsional. Tenemos un procedimiento de envejecimiento. Y así vamos en un juego. Y el cambio de clasificación está basado en dos cosas. La primera es que la mayoría de los ensayos se asociaban o eran dependientes del tipo de material. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes agarran un asfalto, sin importar cuál sea el modificador, y lo evalúan pensamos en un ensayo, recuperación elástica torsional. Lo evalúan en este ensayo y les va a dar un resultado. Si cambian el polímero con el que cual modificaron un asfalto base, les va a dar otro resultado. Y así nos podemos ir en diferentes valores. Sin embargo, estos valores dependían del tipo de modificador. Recuerden las clasificaciones anteriores, teníamos polímeros tipo 1, 2, 3 y para cada uno había un valor. Y el problema es que con los desarrollos que se han generado durante todos estos años, ustedes lo pueden saber, cada época tenemos diferentes tipos de asfalto, diferentes modificadores, tecnologías. Entonces, clasificar significaba determinar diferentes rangos de valores para cada vez que surgiera un nuevo tipo de asfalto o un nuevo modificador, lo cual lo hacía muy complicado. Esa es la primera. Y la segunda, que es mucho más importante, es que cuando hacíamos el ensayo no lo podíamos asociar. Si nosotros pensamos en un pavimento asfáltico, vamos a verlo de manera global, tendríamos que pensar pues en las degradaciones, cómo falla un pavimento asfáltico o sobre todo a las cargas que va a estar sometido. Y cuando pensamos en esto, pues ahora sí, como siempre les digo a todos, no hay que ser ingeniero para saber cuáles son las degradaciones, hay que salir a la calle y verlas. Vamos a tener baches, vamos a tener deformación permanente, vamos a tener
fatiga. Son cosas que pasan comúnmente en un pavimento y lo vemos a diario, ¿no? Cuando circulamos en las carreteras, ya sea en la ciudad o en una carretera federal. ¿Qué es lo importante de esto? Si yo hago una evaluación, la idea es que me dé una respuesta sobre esto, me indique qué tan bueno va a ser el material a soportar esta degradación, porque las degradaciones yo ya las conozco. Yo sé que hay deformaciones, como le dije, yo sé que hay roderas. Entonces, si yo hago una evaluación y no me da respuesta a estas condiciones de falla, pues no me sirve en gran cosa. Y les vuelvo a preguntar lo mismo, tengo un ensayo, hago un ensayo clásico, penetración. Y pasa o no pasa, o me da un valor X, por decir. La pregunta es, ¿qué es lo que significa? ¿Significa que eso va a ser bueno a deformación? ¿Qué significa que van a tener problemas de desprendimiento? ¿Significa que se va a agrietar muy rápido? Y la respuesta es que con ese ensayo yo no lo puedo saber. Esa es la razón por la cual se cambió o se diseñó una nueva metodología y esta evalúa el desempeño del asfalto en estas diferentes propiedades. Piensen en un ensayo básico, el MSCR que se acaba de, vamos a decir, incorporar a la normativa. Es un ensayo muy específico que evalúa la susceptibilidad del asfalto a la deformación permanente. ¿Qué quiere decir? Yo hago un ensayo y lo voy a asociar a una propiedad o a un desempeño que sé que debe cumplir el pavimento porque es una de las degradaciones que es susceptible a que se le presente cuando forme parte de su vida útil. Y esa es la razón, digamos, principal del por qué utilizar el grado de desempeño o el grado PG, como se conoce. Es porque cada vez que hago una evaluación voy a estar haciendo ya no ensayos empíricos, aunque la norma va a haber una combinación de los dos, pero específicamente el grado PG está basado en ensayos mecánicos, ensayos que van a definir propiedades reológicas del asfalto, y no solo eso, lo voy a asociar a un desempeño que yo quiero que tenga ese material. Y eso en sí es, vamos a decir, el plus o el beneficio de utilizar esta metodología. Porque si sigo utilizando la clasificación por viscosidad, sí tendré unos resultados, pero voy a seguir sin poder asociarlo a un desempeño. Y si no lo puedo asociar a un desempeño, difícilmente voy a poder saber si va a ser útil o no cuando forme parte de un pavimento. La segunda parte del taller tiene como objetivo explicar cómo se determina el grado de desempeño del cemento asfáltico de acuerdo con el sitio donde se ubicará la obra, la intensidad del tránsito y la velocidad de operación de la carretera, como lo indica la norma CNCMT 405004, calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño PG del año 2018. Pero como es muy importante cómo llegamos a la clasificación del cemento asfáltico por desempeño, antes les voy a platicar cómo ha cambiado con el tiempo la clasificación del cemento asfáltico de acuerdo con la normativa SST. Enseguida explicaré cómo se determina el grado de desempeño del cemento asfáltico de acuerdo con la norma de calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño. Y por último, presentaré un ejemplo para determinar el grado de desempeño del cemento asfáltico. Como ya lo vimos en la primera parte del taller, la clasificación de los cementos asfálticos ha evolucionado de acuerdo con el desarrollo de la tecnología relacionada con los pavimentos asfálticos, lo que ha generado que la normativa SST también lo haya hecho. En el año 2000 se publicó la primera norma de cementos asfálticos de la nueva normativa SST, la norma NSMT 405001, calidad de cementos asfálticos, y se actualizó en el año 2006. En esta norma los cementos asfálticos se clasifican por su viscosidad. Y para el año 2001 se publica la norma NSMT 405002, calidad de materiales asfálticos modificados, la cual se actualiza en el año 2006. Esta norma busca caracterizar el cemento asfáltico de acuerdo con el tipo de polímero y en su caso hule molido que se utilice para modificarlo. Las dos normas antes mencionadas
buscan el control de calidad del material, pero no toman en cuenta su comportamiento en el sitio de la obra. Por tal razón, y buscando la mejor calidad de las obras, en el año 2005 se publica la norma NSMT 405004, materiales asfálticos grado PG, la cual se actualiza en el 2008 y en el año 2018 se vuelve a actualizar como calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño PG. Con las diferentes actualizaciones de la norma de cemento asfáltico grado de desempeño, se busca caracterizar al material de acuerdo con su comportamiento, según el clima de la zona donde se ubicará la obra, la intensidad de tránsito y la velocidad de operación de la carretera, sin hacer diferencia entre el material convencional o modificado, siempre y cuando cumpla con los requisitos de calidad de la norma. Entonces, para determinar el grado de desempeño del cemento asfáltico o verificar sus características de calidad, tenemos que utilizar la norma NSMT 405004 del año 2018, la cual podemos ver o descargar de la página de la normativa SST en la dirección electrónica https://normas.imt.mx. ¿Por qué vamos a utilizar la norma NSMT 405004 del año 2018 para seleccionar el cemento asfáltico o para verificar sus características de calidad? Bueno, si accedemos a la página de la normativa para la infraestructura del transporte, después al tema carreteras y de ahí al libro características de los materiales, enseguida a la parte 4 materiales para pavimentos y por último al título 05 materiales asfálticos, aditivos y mezclas, veremos la norma NSMT 405004 calidad de cementos asfálticos, según su grado de desempeño, en 3 versiones, donde la última versión es del año 2018 y esa versión es la que tenemos que utilizar, porque contiene los últimos avances científicos y tecnológicos relacionados con cementos asfálticos y que permite asegurar la calidad de las obras donde éste se emplee. Y además, en la fracción G1, utilización de la norma NINT1, propósito de la normativa para la infraestructura del transporte, se indica que cuando una norma se actualiza y dicha versión se publica, la versión actualizada deroga la versión anterior. Esto significa que debemos utilizar siempre la última versión. Ahora veremos el contenido de la norma de calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño PG, la cual contiene los requisitos de calidad que cumplirán los cementos asfálticos convencionales o modificados. En la primera parte de la norma se indica cómo se determina el grado de desempeño de un cemento asfáltico, tema del cual abundaremos más adelante. Y en la segunda parte de la norma se establecen los requisitos de calidad que cumplirá el cemento asfáltico para ser clasificado como PG. En la norma se solicitan requisitos para diferentes etapas de la vida útil del cemento asfáltico. Primero encontraremos los requisitos que cumplirán los cementos asfálticos originales, es decir, cuando llegan de la refinería o cuando los suministra un proveedor de cemento asfáltico después de pasar por un proceso de modificación. También encontraremos las características que cumplirá el cemento asfáltico después de ser sometido a un proceso de envejecimiento, que representa la vida útil del material a corto y a largo plazo. El envejecimiento a corto plazo del cemento asfáltico representa el mezclado, el tendido y compactación de la mezcla asfáltica. El envejecimiento a largo plazo representa el comportamiento de la carretera en operación. Para clasificar el cemento asfáltico por desempeño existe una designación que ahora les presentaré. El grado de desempeño está dividido en 2 partes. Una es el desempeño por temperatura, que comprende el rango de temperaturas del pavimento, máxima a la mínima, bajo la cual el cemento asfáltico se verá sometido durante su vida útil, donde la temperatura máxima será la temperatura a la cual el pavimento tendrá un comportamiento sin presentar deformaciones y la temperatura mínima a la cual el pavimento no presentará agrietamiento térmico.
La otra parte es el desempeño por la intensidad de tránsito y la velocidad de operación de la carretera. Entonces, de acuerdo con el ejemplo de la designación que se muestra en la diapositiva, vemos que PG nos indica que el cemento asfáltico se está clasificando por grado de desempeño. El número 70 representa la temperatura máxima a la cual estará sometido el pavimento y de acuerdo con las condiciones climáticas de México se establece en la norma que los grados PG podrán ser 64, 70, 76 y 82. La temperatura máxima se calcula a partir de la temperatura ambiente en el sitio de la obra y se obtiene con los 7 días consecutivos más calurosos de por lo menos 20 años. El número menos 16 representa la temperatura mínima a la cual estará sometido el pavimento y de acuerdo con las condiciones climáticas de México se establece en la norma los grados PG menos 16 y menos 22. Por último, la letra H representa el desempeño que tendrá que cumplir el cemento asfáltico de acuerdo con la intensidad de tránsito y la velocidad de operación de la carretera. Las letras que se asignan serán S de estándar, H de alto, V de muy alto y E de extremadamente alto. Después de platicar de cómo llegamos a la clasificación por desempeño de los cementos asfálticos y del contenido de la norma de cemento asfáltico según su grado de desempeño PG, ahora veremos cómo se determina el grado de desempeño de los cementos asfálticos de acuerdo con dicha norma. Como ya hemos estado platicando de lo que significa la designación del cemento asfáltico clasificado por desempeño, entonces es evidente que para determinar el grado de desempeño que tendrá que cumplir un cemento asfáltico de acuerdo con el sitio de la obra, necesitaremos la siguiente información. Primero, la temperatura ambiente máxima y mínima del sitio donde se construirá la carretera y la intensidad de tránsito y la velocidad de operación de la carretera. ¿Cómo calculamos la temperatura máxima y mínima del sitio de la obra? Para obtener las temperaturas máximas y mínimas del sitio necesitamos información estadística, la cual podemos obtener de la siguiente manera. Primero, descargamos el archivo KMZ de la página electrónica de Conagua y que nos permitirá visualizar desde Google Earth las estaciones climatológicas disponibles en todo el país, donde cada estación cuenta con información climatológica que podemos descargar para hacer los cálculos. Después, identificamos las estaciones climatológicas más cercanas al tramo en estudio y obtenemos de cada estación la información con la cual haremos el cálculo de la temperatura máxima y mínima. Otra forma de obtener la temperatura máxima y mínima del sitio de la obra es empleando la herramienta que nos proporciona la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su manual de selección de cemento asfáltico según su grado de desempeño. Ya que tenemos la información climatológica del sitio de la obra, podemos calcular la temperatura máxima del pavimento en el sitio con la siguiente expresión, donde es muy importante observar que la temperatura máxima promedio del aire será la de los 7 días consecutivos más cálidos registrados por lo menos en los últimos 20 años en la zona. Y para calcular la temperatura mínima del pavimento en el sitio, utilizaremos esta expresión, donde la temperatura mínima del aire será la temperatura promedio de las temperaturas mínimas anuales del aire registradas en al menos los últimos 20 años. Con el cálculo de la temperatura máxima y mínima del pavimento, ya tenemos el grado de desempeño del pavimento por temperatura. Ahora, para determinar el grado de desempeño por intensidad de tránsito y velocidad de operación de la carretera, utilizaremos la tabla 1 de la norma calidad de cementos asfálticos por su grado de desempeño PG, para lo cual tenemos que asignarle la letra S, H, V o E a la designación del grado de desempeño del cemento asfáltico. En la tabla 1 tenemos que la asignación de la letra depende de la intensidad de tránsito y de la velocidad de operación de la carretera. Podemos ver que el desempeño que requerimos para un cemento asfáltico, independientemente de su grado de desempeño por temperatura, puede variar.
Por ejemplo, si tenemos un cemento asfáltico grado PG 70-16 y el número de ejes equivalentes menor a 1.000.000 y una velocidad de operación mayor a 70 km por hora, la letra que vamos a asignar es la letra S. Pero si la intensidad de tránsito se encuentra en el rango de más de 1.000.000 de ejes equivalentes y menor de 30 millones de ejes equivalentes, con una velocidad de operación mayor a 70 km por hora, la letra que vamos a asignar es la H. Después de determinar el grado de desempeño del cemento asfáltico, es necesario verificar sus características de calidad. Características que podemos encontrar en la tabla 2 de la norma calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño. En esta tabla se establecen los requisitos que el cemento asfáltico debe cumplir en diferentes etapas. Primero, las pruebas se hacen al cemento asfáltico original. Después, se hacen pruebas al cemento asfáltico cuando ha sido envejecido en horno RTFO. Y por último, se hacen pruebas al cemento asfáltico después de envejecido en horno a presión PAF. Para poder ver más claramente los requisitos de la tabla 2, calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño, que se muestran en esta diapositiva, les recomiendo ir a la página de la normativa SST y descargar la norma calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño. Ahora hagamos un ejemplo de cómo determinar el grado de desempeño del cemento asfáltico. Lo que primero que tenemos que hacer es ubicar el tramo en estudio, por ejemplo con Google Earth. Para el ejemplo tenemos la autopista Toluca-Zihuatanejo, en el tramo Entronque San Cayetano La Hortaliza, que corresponde al kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 10 más 500. Cuando lo tenemos ubicado, tenemos que anotar las coordenadas iniciales y finales de ese tramo. En esta diapositiva podemos ver la imagen de Google Earth en la que se ha ubicado el tramo en estudio. Ya teniendo ubicado el tramo en estudio, podemos ver cuáles son las estaciones climatológicas más cercanas y con ellas obtener la base de datos, para poder calcular las temperaturas máxima y mínimas a la que estará el pavimento durante su vida útil. Después de haber ubicado las estaciones climatológicas cercanas al tramo en estudio, ya podemos calcular la temperatura máxima y mínima esperada en el pavimento durante su vida útil. Para hacer el ejemplo, se hizo una tabla en la que se ordenaron los datos que alimentarán la expresión matemática para el cálculo de la temperatura máxima y mínima del pavimento. Para nuestro ejemplo, solamente contamos con una estación, la estación Almoloya de Juárez, la cual cuenta con 30 años de información climatológica. Con los datos climatológicos de dicha estación, se calculó la temperatura máxima del aire en el tramo en estudio, la cual fue de 31,71 grados centígrados, y la temperatura mínima del aire del tramo en estudio fue de menos 5,48 grados centígrados. También se ubicó en la tabla la latitud del inicio del tramo en estudio y del final del tramo. También se ubica la profundidad a la que se va a medir la temperatura en el pavimento, que se recomienda siempre sea de 20 milímetros. Y se calculó la desviación estándar de la temperatura máxima del aire y la temperatura mínima del aire en el tramo en estudio. Con los datos de la tabla podremos hacer el cálculo de la temperatura máxima del aire. Sustituimos todos los datos en la expresión matemática y hacemos el cálculo, con lo cual para el ejemplo obtenemos 59,6883 grados centígrados. Y el resultado sería una temperatura máxima igual a 64. ¿Cómo obtenemos ese 64? Vamos a la norma y el inmediato superior de los indicados, ese será nuestro grado PG para ese pavimento. Ahora, para el cálculo de la temperatura hacemos lo mismo. Con los datos de la tabla los sustituimos en nuestra expresión matemática para el cálculo de la temperatura mínima esperada en el pavimento. Sustituyendo y haciendo los cálculos obtenemos que la temperatura mínima es de menos 1,6121 grados centígrados. Entonces la temperatura mínima en el pavimento será de menos 16 grados. ¿Cómo seleccionamos el menos 16 grados? Pues igual que en el temperatura máxima. Vamos a la norma y seleccionamos, pero ahora la temperatura mínima inmediata inferior de las indicadas ahí.
Ya determinamos el grado de desempeño que debe cumplir el cemento asfáltico por temperatura. Entonces nuestro cemento asfáltico será un grado PG 64-16 para el sitio en estudio. Solamente nos falta determinar el grado de desempeño que cumplirá el cemento asfáltico de acuerdo con la intensidad de tránsito y la velocidad de operación. Los datos para la asignación de alguna de las letras que indican el desempeño que cumplirá el cemento asfáltico por intensidad de tránsito y por velocidad de operación en la carretera para el sitio en estudio son: para un periodo de diseño de 15 años y una condición de daño superficial, el número de ejes equivalentes estimados mediante el método de Instituto de Ingeniería de la UNAM es de 13,8 millones y la velocidad de operación mayor a 20 km por hora. Con los datos antes mencionados, vamos a la tabla 1 de la norma, calidad de cementos asfálticos según su grado de desempeño PG, para asignar la letra correspondiente por intensidad de tránsito y velocidad de operación. Vemos en la tabla que, con 13,8 millones de ejes equivalentes, quedamos en el rango de más de 1 millón y menor de 30 millones de ejes equivalentes. Y para la velocidad mayor a 20 km por hora, quedamos en el rango de velocidades mayor o igual a 20 km por hora y menor a 70 km por hora. Entonces, la letra que le vamos a asignar al grado de desempeño del cemento asfáltico es la letra H. Y finalmente llegamos al resultado del grado de desempeño PG del cemento asfáltico del tramo en estudio, que es un cemento asfáltico grado PG 64H-16. Con esto concluimos el taller para determinación del grado de desempeño de los cementos asfálticos grado PG en el sitio de la obra. Agradecemos su atención. Aquí les dejamos nuestros datos para cualquier duda que puedan tener con respecto al taller. No olviden seguirnos las actualizaciones del Instituto Mexicano del Transporte por medio de las redes sociales y en el sitio web del IMT. Seguimos en contacto. Instituto Mexicano del Transporte.